De un tiempo acá llevamos el hilo o el seguimiento a la carta, a la epístola de los Efesios, de Pablo a los Efesios. Y lo estamos haciendo de una forma sistemática, una predicación para entender el conjunto de la carta, pero también hacerla propia para nosotros, apropiarla. Esta carta se escribió hace 2000 años aproximadamente, un poco más, un poco menos, pero hoy estamos en el siglo XXI. ¿Qué nos tiene que decir entonces a nosotros? Entonces, lo que intentamos es ver eso, el mensaje de Pablo a los hermanos, el mensaje del Espíritu Santo por medio de Pablo a los hermanos de Asia Menor, pero también el mensaje que tiene para nosotros hoy. Así que vamos a pedirle al Señor, antes de comenzar la lectura, que el Señor dirija pues todo lo que el Señor ha puesto en mi mente, en mi corazón, no en mi mente, en mi corazón, porque hemos hecho una interpretación del texto, pero que me dé sabiduría y palabras para poder compartirlo. Vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo. Señor, ponemos el tiempo de tu palabra ahora abierta delante de ti. Padre, ayúdame, Señor, porque necesito que tú me ayudes, más en un tema como el que hoy toca, un tema tan importante, Señor, pero a la vez controversial. Así que, Señor, predispón el corazón de mis hermanos, mi corazón, y cualquier hermano o hermana que luego lo esté escuchando o incluso viendo por medio del vídeo. Que tu palabra bendiga, Señor, a toda persona que la escuche. Que no sean mis palabras, Señor, como dijo Paco, sino que sea tu voz la que escuchemos en esta mañana. Pero a mí dame, Señor, la capacidad para poder expresar tu palabra de acuerdo a como tú quieres que sea expresada. Por favor, rendimos este momento a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto que hoy tenemos por delante, Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿De qué está hablando Pablo? O sea, con una simple lectura quizá no captamos el argumento de Pablo. Bueno, vamos a hacer una recopilación de lo que ya Pablo ha venido diciendo para situarnos en contexto, ¿ok? Pablo comienza la carta a los Efesios, que esta carta no solamente iba a ser leída por los Efesios, sino que era una carta que iba a ser leída, una carta circular a varias iglesias de Asia Menor. En este caso, bueno, pues Efesios la recibió, al igual que otras iglesias, y bueno, y esta carta pues tiene el nombre de Efesios, ¿no? Pero ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, Pablo comienza su carta diciendo bendito, con una alabanza a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido, ya nos ha bendecido, ¿no? ¿Con qué nos ha bendecido? Con su Hijo, nos ha bendecido con su Hijo. Todas las bendiciones del cielo ya están en su Hijo, por tanto cada cristiano gozamos de toda bendición.
Dice que hemos sido predestinados en amor, hemos sido adoptados como hijos, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y tenemos una herencia, es lo que Pablo está diciendo, ¿no? En el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 va a hablar sobre esa salvación. Y él va a decir que éramos enemigos de Dios. Todos éramos enemigos de Dios. Vivíamos nuestra vida, pero estábamos muertos. Y Pablo va a decir, muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿qué significa muertos? Pues muertos significa separados de Dios. Esa es la muerte, el significado de muerte que en esta carta se expresa. Separación. Muerte para la Biblia es separación. Claro, si hablamos en lo físico, pues la muerte es la separación ¿de qué? Pues de la vida. Pero en el Nuevo Testamento, y más en esta carta, muerte es, estamos alejados de Dios. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos alejados de Dios por nuestros delitos y pecados. Quizás tiene un poquito más de sentido así, ¿cierto? Porque uno puede decir, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿cómo voy a estar muertos si estoy vivo? Claro, está diciendo, estamos separados de Dios por nuestra culpa. Porque estábamos andando en nuestros pecados. Y dice, pero, los peros son muy importantes. Pablo hace muchas contrapartes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, o sea, aún nosotros separados de Dios, Cristo nos dio vida, dice Pablo. Porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, dice Pablo en el capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Es un regalo de Dios. La fe, la gracia, la salvación es el regalo de Dios por medio de la fe. No hay nada que hayan podido hacer, no hay nada que hayamos podido hacer para justificarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Dios. Porque Dios era enemigo nuestro. Antes de ser cristianos, teníamos a Dios como nuestro enemigo. No queríamos saber nada de Dios. Si no, recuérdalo. No querías saber nada de Dios. Todo lo que te hablaba de Dios te causaba alergia. Porque claro, si Dios está ahí, entonces tú tienes que estar subordinado a Dios. Y eso ya no nos gusta. Entonces Dios era nuestro enemigo, pero también nosotros éramos enemigos de Dios. A ese que hoy llamamos Padre, era nuestro juez. Qué interesante. A ese que hoy decimos Padre, a ese que hoy le hemos rendido el honor, y le estamos rindiendo el honor de este culto, le decimos Padre, ese era nuestro juez. La ira de Dios estaba sobre nosotros, como dice Pablo en Romanos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos deteniendo, cada uno de nosotros deteníamos la justicia de Dios con nuestra propia injusticia. Hasta que, como Pablo dice, hasta que Dios nos adoptó. ¿Qué mérito tiene el que es adoptado? Ninguno. El que es adoptado por alguien que quiere y desea adoptarlo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros no tenemos mérito ninguno. Dios nos amó y nos adoptó como hijos suyos. Y la gloria para Él, no para nosotros. Entonces Pablo dice que nadie se crea más. Todos hemos sido salvos, pero por gracia. Y el versículo 10 dice, y somos hechura suya. Ahora somos una nueva creación en Él para buenas obras. Ya no para seguir viviendo como antes hacíamos cuando no estábamos en Cristo, sino que ahora que hemos sido redimidos por Cristo, unidos a la familia de Dios, de lo que va a hablar ahora somos para buenas obras. Ya no es posible, dice Pablo, que vivas como antes o que viva como antes de conocer a Cristo. Es ilógico. Una vez que has tenido un encuentro con Cristo, tu forma, tu metodología de vida, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Y ahora somos para buenas obras en Cristo Jesús. Y nuestro texto, el de hoy, Pablo de nuevo hace un choque semántico. Por tanto, como resultado, dice Pablo, por tanto, entonces, de todo lo que hemos hablado, ahora Pablo dice, acordaos. ¿Pero a quién se lo está diciendo Pablo? Bueno, el texto dice, vosotros los gentiles. Ahora la pregunta es,
¿de quién está hablando Pablo en este texto? Porque parece que estaba hablando de dos personas o no, está hablando de dos pueblos. Está hablando de gentiles y judíos. Y ahora comienza Pablo, porque recordemos, esta iglesia en su mayoría era gentil. Y Pablo dice, por tanto, como resultado de lo que estoy diciendo, gentiles, acordaos. Y esta palabra acordaos la tomamos un poco a la ligera. No es como, por ejemplo, cuando estamos dos amigos o están dos amigos de la infancia y están tomándose un café y le dicen uno a otro, oye, ¿te acuerdas de cuando teníamos 17 años y fuimos a no sé qué? Ese acto de recordar no es el mismo acto que Pablo dice aquí que hagan. Tú puedes estar recordando un episodio de tu vida con algún amigo, pero ese recuerdo se queda ahí. Se termina el café, listo, nos vamos y ya no me acuerdo de lo que estábamos acordándonos porque la vida continúa. Pablo dice aquí, acordaos, o sea, deteneos, parad. Este acto de acordar en el idioma en que está escrito es medita con todo tu detenimiento para que tengas un resultado en tu vida. No un simple acto de acordarse de algo, sino un ejercicio de recordar para ser transformado. Muy distinto. Dice, por tanto, acordaos, haced memoria, detened un momento en vuestras vidas y recordar que vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. ¿Por quién éramos llamados incircuncisión? Por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos. Ustedes erais llamados por los judíos incircuncisos. Esto tiene varias vertientes. Por tanto, si ustedes no tenían la señal del pacto, no pertenecían al pueblo del pacto. Es lo que Pablo está diciendo. Pero fíjate qué interesante. Pablo también dice, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos de carne. O sea, Pablo está diciendo, esta circuncisión no tiene ninguna validez para lo espiritual. También está bajando del caballo a los que se mantenían montados. ¿Qué está pasando aquí? Pablo va a hablar de algo tan controversial como es el tema de la unidad de la iglesia. Lanzo una pregunta. ¿La iglesia está unida hoy? ¿Qué cree? La iglesia no está unida hoy. La iglesia sigue con división. Ahí dejo esto. Seguimos. Pero si Pablo va a hablar sobre la unidad de la iglesia, tenemos que entender qué es la iglesia, ¿no? Si no entendemos qué es la iglesia, pues no podemos entender qué quiere decir la unidad de la iglesia. Bueno, para hacerlo fácil, la iglesia, como dice un teólogo, es el conjunto de rescatados por Dios en todas las épocas, pasada, presente y futura. Hay una iglesia futura. Nosotros no podemos vivir en el futuro, pero si Cristo no viene antes, la generación del mañana será la iglesia del presente de ellos, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es la iglesia futura. Esto quiere decir, según la interpretación de este teólogo, es que la iglesia sigue siendo la iglesia, sigue siendo un pueblo. Es un pueblo rescatado por Dios, y no solamente en nuestro presente, sino que los que nos precedieron también son parte de la iglesia, porque ellos fueron rescatados también por Dios. Pero los que vendrán, si Cristo no viene antes, también serán parte de la iglesia. Por tanto, el pueblo de Dios, la iglesia, es mucho más glorioso de lo que nosotros a simple vista vemos, porque nosotros vemos con este rasero, pero Dios ve con todo el rasero. La iglesia es mucho más gloriosa de lo que nosotros imaginamos. Y Pablo está hablando de la iglesia, haciendo alusión a dos pueblos. Dos pueblos en el contexto de Pablo, el contexto histórico, dos pueblos enemistados, o sea, dos pueblos que se odiaban a muerte. Fíjate lo paradójico de la iglesia. La iglesia une lo que se odia. ¡Wow!
¡Qué paradoja! Pablo está hablando en este texto de judíos, de gentiles y de judíos. Versículo 11 al 13. Vamos a leerlos de nuevo. Por tanto, ya hemos dicho, acordaos, gentiles, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión. ¿Por quién? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, o sea, por los judíos. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Obvio. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, Pablo está haciendo referencia a dos pueblos enemistados. Los romanos, judíos era todo aquel que no era, gentil para el judío era todo aquel que no era judío, que no era que no estaba circuncidado, o sea, que no era judío. Podía ser judío físico, podía ser judío porque te habías adherido a la cultura de ellos por la circuncisión y habías adoptado todos sus preceptos, ¿ok? Entonces, para el judío, tanto romanos como griegos eran los que habitaban en el mundo conocido de aquel momento de ellos geográficamente, pues eran gentiles. Y los romanos era un pueblo que se jactaba de su imperio. ¡Wow! Claro. A ver, la Pax Romana. ¿Quién pudo hacer eso si no solo los romanos? Se jactaban de ser romanos. O sea, ser romano es como el que es del Real Madrid. ¿Cuántos hay del Madrid aquí? A mí no me gusta mucho el fútbol, pero levanta pasiones. Bueno, pues algo así. O como ser del Valencia. Mejor. Ser romano no era cualquier cosa. Ser romano era pertenecer al imperio que lo gobierna todo. Por tanto, ser romano era tener poderío, era tener fama, era tener riqueza, era tener cultura, era tener las leyes romanas. La base de nuestro código de leyes es romano. Ser romano no era cualquier cosa. Todo el mundo querría ser romano. Porque pertenecer, tener el salvoconducto, como tenía Pablo, para poder circular libremente, pues no lo tenía. Y no ser romano era estar subyugado como el pueblo judío estaba por el imperio. Entonces, los romanos se la creían bien, y tenían fundamento para creérsela. Pero es que también los judíos también se la creían. Los judíos, con su riqueza cultural, con su templo, con su riqueza espiritual, con su riqueza ritual, y por supuesto, era el pueblo del pacto. Dios no se había revelado a otros pueblos, nada más que a los judíos. Por tanto, también tenían de qué jactarse. Entonces, los judíos odiaban a los romanos, básicamente porque no eran judíos, porque eran gentiles, pero también básicamente porque los tenían subyugados. Y los romanos, por supuesto, tenían a los judíos como una escoria. Esa es la situación, ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo tú mezclas agua y aceite? Explícamelo. Bueno, pues el Evangelio sí lo mezcla. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué te parece? Y dice que ustedes, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, a los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel. Y tal parece que Pablo realmente coloca la ciudadanía de Israel, esta ciudadanía, como portadora de la verdad de Dios. Y es cierto, Dios se reveló a los judíos, como hemos dicho. Por tanto, si no pertenecías al pueblo judío, como Pablo le está diciendo a los gentiles, ustedes no tenían la revelación. Acordaos de eso. Y estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo dice algo muy interesante. A una cultura grecorromana que tenían miles de dioses, cientos de dioses, los llama una palabrita que nosotros conocemos, ateos. Pablo está diciendo, la palabra original es atheos. O sea, el vocablo ateos en griego se compone de dos palabras. Es una palabra negativa, sin, y theos, Dios. O sea, la palabra ateo es sin Dios. Y Pablo está diciendo, ustedes, como no pertenecían a la ciudadanía de Israel, eran ateos.
No tenían Dios. Pero Pablo, si tenemos muchos dioses, no tenían a Dios. El único Dios verdadero. El único Dios. Recordemos que la religión judía es una religión monoteísta, igual que nosotros, ¿no? Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! Entonces, la cruz, la sangre de Cristo, acerca a estos dos pueblos. Pero ahora, ustedes que estaban cercanos, lejos, han sido hechos cercanos. Cristo proporciona paz y unidad. Es lo que está diciendo Pablo. Quiero que leamos los versículos 14 al 19. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, pero mira qué interesante también, dice, y a los que estaban cerca, porque los judíos tampoco tenían la salvación, tampoco la tenían. Entonces, y vino y anunció a los que estaban lejos, pero también a los que estaban cerca. Fíjate, dice que estaban cerca de Dios, no estaban en Dios. Al igual que todavía está Israel sin Dios a día de hoy, por no aceptar al Mesías. Bueno, ya dicen que ha aparecido un tal Mesías, ¿no? Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, Pablo le dice a los gentiles, así que ya no sois extranjeros, no sois advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, gentiles y judíos son un solo pueblo para Dios. Eso lo ha hecho Cristo en la cruz. En la cruz se dejan las enemistades. La cruz parte el ayer y el hoy. La cruz hace nueva todas las cosas. Cristo proporciona paz y unidad en tres grandes sentidos. Hay más, pero yo coloco tres. Primero, entre Dios y los hombres. Cristo proporciona paz entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. Y Dios, por medio de Cristo, hace la paz. Ahora tenemos entrada al Padre. Ahora Cristo nos ha justificado, el Padre nos ha justificado y ya somos hijos de Dios. Cristo ha hecho la paz. Primero entre Dios y los hombres, pero también entre las naciones. Dos naciones que se odiaban, ahora se pueden llamar hermanos. ¿En dónde? En la iglesia. Siendo iglesia. Por la cruz. Por la cruz. Lo que los hombres no podían hacer, el amor de Dios lo transforma. La cruz. Porque la cruz habla de reconciliación en su máxima expresión. Dios reconciliándose con el hombre. El hombre no vino a buscar a Dios, sino que Dios buscó al hombre. Y lo hizo sufriendo por el hombre. Pero también Cristo proporciona paz y unidad, hemos dicho, entre Dios y los hombres, entre naciones, pero también Cristo proporciona paz entre la iglesia de Cristo. Versículo 15, míralo. Aboliendo en su carne las enemistades. En su carne quedan todas las enemistades. En la muerte física, en el sacrificio de Cristo queda todo lo que era contrario a Dios. Jesús abole la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Esto es un poco difícil de entender. Lo que Pablo está diciendo es que la ley, y ya está hablando de teología, lo que Pablo está diciendo es que los judíos, al creerse esa nación plus ultra,
nuestros mandamientos, cualquiera que quiera adherirse a nosotros tiene que pasar por nuestros filtros. Por eso los judíos odiaban a los que no eran judíos, porque los llamaban perros. No tienen nuestros mandamientos. Llegaron a creer que si se rozaban con algún gentil se tenían que lavar rápidamente porque se declaraban inmundos. Cuando un gentil quería llegar a conocer al Dios de Israel, tenía que pasar por todos los ritos que Israel tenía, entre ellos la circuncisión. No comas esto, no toques esto, cumple tal fecha, cumple esta norma. Recordemos la iglesia en Hechos 15, en el concilio en Hechos 15. Pablo, la decisión que se toma es: por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles, porque Pablo y Pedro han venido diciendo que la salvación también ha llegado a los gentiles. Y la iglesia de Jerusalén no puede entenderlo. ¿Cómo? ¿Que la salvación es para los gentiles? No puede ser. Y Pablo y Pedro dicen: sí, la salvación es para los gentiles. El Espíritu Santo ha descendido también a los gentiles. Y tienen una tertulia para decir: pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, si los gentiles van a pertenecer a la iglesia, tienen que seguir nuestros ritos. No. Y la decisión que se toma es: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que no se les cargue con todos los preceptos que la ley judaica tiene. Solamente dicen que se aparten de los ídolos, por supuesto, fornicación de ahogado y de sangre. Por tanto, Pablo lo que está diciendo aquí es que la teología separa. La teología en aquel tiempo para judíos y gentiles separaba. Los gentiles sí comían cerdo, los gentiles comían todo, tenían animales, tenían esto, todo lo que los judíos no podían tener, lo cual era un motivo de escándalo para los judíos. Y lo que Pablo está diciendo es que Cristo ha roto con eso. Que ahora ya la teología, esa separatoria, ya no existe porque Cristo la ha clavado. Cristo la quitó. Ya no somos dos pueblos, sino un solo pueblo en Cristo. Pablo dice que Cristo abolió todo esto, todo lo que separa, para crear en sí mismo, no en otro, sino en él mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro y de ahí todo debe regir en unidad. Versículos 20-22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, un edificio, no dos, un edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo para el Señor, en quien vosotros, hablando para el tiempo, vosotros, gentiles y judíos, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no solamente dos naciones diferentes, ya no solamente dos teologías diferentes, un solo pueblo, una teología, Cristo. Y la libertad que el Evangelio confiere al ser humano. ¿De qué nos habla todo esto? Bueno, ahora tenemos que defenderlo. En estos 10 minutos tenemos que defender todo lo que hemos explicado respecto al contexto histórico exegético. Hagamos ahora una teología. ¿Qué le parece? Aquí es donde puede incomodar un poco, pero es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué nos tiene que decir para nuestro momento como iglesia? Ojo, cuando me refiero a iglesia, no hablo de Monte Sión sola y exclusivamente. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, ¿ok? Iglesia de Cristo. Bueno, nos habla en un aspecto mucho más amplio que solamente el contexto histórico que hemos visto. Nos habla de la unidad entre diferentes. Porque claro, iguales están unidos, los diferentes son los que están desunidos, ¿no? Entonces, cuando hay desunión es que hay diferencias.
Pues este texto nos habla de unidad entre diferencias. Primer punto, Cristo es el centro de la iglesia. Te dirá, eso ya lo sabemos. Bueno, sí, hay iglesias que no lo saben. Hay iglesias locales que no lo saben. Hay iglesias locales que dicen, nuestra iglesia, perdón, no, nuestra iglesia no, iglesia de Cristo. ¿Amén? Amén. Iglesia de Cristo. Es que creo que es necesario poner las bases bien, porque he conocido, y usted también ha conocido, usted también, en la iglesia de tal pastor, y el pastor parece que no camina, parece que va flotando como los ungidos. No, iglesia de Cristo. Porque cuando la iglesia es de tal o cual pastor, ya hay diferenciaciones, ya hay sectarismo. No, la iglesia es de Cristo. La iglesia se debe a Cristo, ojo, y no a su propia teología privada. Y aquí ya puedo hacer un poco más puede escocer más, porque cada uno de nosotros tenemos una teología privada. Cada uno de nosotros podemos hacer una libre interpretación de lo que creemos que la Escritura dice. Está bien, y eso es bueno, la pluralidad teológica es buena, siempre y cuando no se rompan las doctrinas fundamentales. La iglesia se debe a Cristo y no a su teología privada. ¿Por qué dice esto? Porque Pablo lo dice aquí. Los judíos, incluso habiendo sido cristianos, querían que los gentiles pasaran por el aro de su propia teología. Y Pablo dice, no, Cristo rompió eso. Es Cristo la piedra fundamental, la piedra angular sobre la cual todo el edificio se sostiene. No sobre una propia teología, sino sobre la cruz. Segundo punto, en Cristo se abolen las enemistades. Cristo es quien marca la pauta del amor. Yo no puedo marcar la pauta del amor. ¿Sabe por qué? Porque soy malo. Entonces, seguramente mi filiación será según a mi gusto. ¿Entiende? Voy a amar de una forma sesgada. Es por eso que me tengo que esforzar a amar como Dios quiere que ame. Pero usted también. Todos. Entonces, Cristo es quien marca la pauta del amor y la entrega que debemos imitar. ¿Por qué? Porque Él se entregó cuando éramos sus enemigos. Fíjate. O sea, ¿tú te vas a entregar por un enemigo? No, tú dices, no, que se pudra en la cárcel. No. Cristo se entregó. Por eso el Evangelio rompe la mente de las personas cuando lo ves bien. Pon la otra mejilla cuando te golpea alguien. ¿Cómo le voy a poner la otra mejilla? Le saco los dientes uno a uno. No, diremos, no. No, el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo y sígueme. ¿Cómo te sigo, Señor? Haciendo todo lo que yo hice. ¡Wow! Entonces, si tengo que seguir a Cristo en todo lo que Él hizo, tengo que amar incluso a mis enemigos. Entonces tengo que amar también incluso a mis enemigos cristianos. ¿Me entiende? Porque vamos a poner los pies sobre la tierra. La iglesia local, cualquier iglesia local, no es el cielo todavía. Tenemos a este hermanito, esta hermanita que me gusta más o me gusta menos. Yo dije que al principio que la palabra de hoy quizá iba a escocer un poco, pero es lo que dice la palabra. Cristo nos amó y se entregó. Y Cristo nos llamó a perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Por el amor que nos debemos tener. El Señor dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ámense unos a los otros. Este nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a los otros. Por tanto, tercer punto y último, Cristo nos llama a mantener la unidad de la iglesia. No es un deseo, es una ordenanza. No es
si quiere, hijo, si te apetece o no. No, Cristo nos llama a mantener la unidad de la iglesia. Pablo nos exhorta a mantener la unidad de la iglesia. Queridos, miren, la historia del cristianismo. Por eso comencé diciendo que si la iglesia está unida hoy. La historia del cristianismo nos habla de guerras en el nombre de Dios. Todos lo sabemos. Las guerras que se dieron en Europa por los llamados protestantes. A esos que les iluminó, decimos, la reforma, esos son los que les iluminó, salieron de la garra de la iglesia católico-romana. Bueno, pues también derramaron mucha sangre en el nombre de Dios y de la iglesia. ¿Cómo es esto posible? La guerra de Kappel, por ejemplo, en el siglo XVI, donde católicos y protestantes se enfrentaron, la guerra de la religión en Francia, donde los hugonotes y católicos se enfrentaron, o la guerra de los 30 años. Dicen que hubo más muertes que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué pasaba todo esto? Por poder, por orgullo. Siempre es lo mismo. Todas las guerras van por el orgullo. Y las guerras religiosas también, por el orgullo. Todas las guerras que se dieron eran por el poderío de los dominios. Pero bueno, no solamente guerras entre países, sino también desavenencias entre teólogos. Calvino y Zwinglio no se llevaban muy bien por la Eucaristía. Dos grandes reformadores. Bueno, pues Calvino no se hablaba con Zwinglio. Solamente por una forma de ver la Eucaristía, la mesa del Señor. Desavenencias, falta de unidad, por prejuicios propios. Bueno, ya no hablemos del siglo XVI, vamos a hablar de desavenencias en nuestros días, por temas denominacionales. ¿Qué le parece? Los pentecostales no se tratan con la asamblea de hermanos. Yo me crié en una asamblea de hermanos, Se escuchaba eso de que no hagamos palmas porque nos van a creer que somos de los otros. ¿Cómo que de los otros? O sea, que en el cielo vamos a estar separados con parcelas, ¿o cómo es esto? Ideología dentro de la teología. Pero también los pentecostales con la asamblea de hermanos tampoco se llevan. Los dispensacionalistas hablan mal de los reformados y los reformados hablan mal de los dispensacionalistas. ¿Qué pasó? Te lo digo. Orgullo teológico. Orgullo teológico. Orgullo. ¿De dónde vienen las guerras entre ustedes? Del orgullo. Jesús lo dijo. ¿Qué hacemos entonces, queridos, queridas? ¿Cómo estamos? Tenemos que plantearnos la pregunta. Cristo tiene que plantearnos hoy la pregunta, ¿cómo estamos? Ya no hay guerras sangrientas como la de Europa antigua. Ya no hay guerras promovidas por el egoísmo del poder de la religión. Cada partido religioso elevaba a su iglesia encima de la otra, pero aún existe el orgullo teológico denominacional. Tú no eres anglicano, no estás bien. Tú no eres bautista, algo te falta. Tú no eres pentecostal, no tienes el espíritu. ¿Cómo? ¿Me entienden? Y cada denominación levanta su propio muro infranqueable, mientras somos todos hermanas y hermanos. ¿Por qué? Porque mediante la cruz, dice Pablo, reconcilió Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pero hoy tenemos cruces sin ídolos, por cierto, llenas de enemistades. Y se repite nuevamente aquello dicho por Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 y 13. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos lo conocemos, ¿cierto?, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé,
que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, de Pedro, y los más religiosos, y yo de Cristo. Y Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Me entienden? Tenemos un mismo cuerpo, una misma misión, un mismo espíritu, un mismo Dios y Padre, un mismo Señor Jesucristo. Una misma misión en la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dar a conocer a Cristo. Dar a conocer el amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Pero ¿cómo vamos a dar a conocer el amor de Dios al mundo si estamos enemistados entre nosotros? No se puede. No se puede. De nuevo, lo que dijo el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen entrañablemente entre ustedes. Si no se aman entrañablemente entre ustedes, no conocerán que son mis discípulos. Lógica inversa. Conclusión. Queridos, pidamos al Señor que nos ayude a ser la iglesia que desea que seamos. De nuevo, no estoy hablando con nombre y apellido, estoy hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Pero sálvese quien pueda, como siempre digo. O que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, como diría el maestro. Pidamos al Señor que nos ayude a ser la iglesia que Él quiere. Una iglesia que está dispuesta a no presentar orgullo denominacional, porque cuando hacemos eso, en este momento estamos elevándonos a nosotros en detrimento del otro. Y Cristo murió por todos, la misma cantidad de sangre recibiste tú que recibí yo. Que no nos miremos con altanería, que no nos dividamos porque, bueno, pues yo creo que tengo esto y tú no. La doctrina fundamental, Cristo nos ama, Cristo es el centro. Es más, entre los mismos discípulos tenían diferentes teologías, aspectos teológicos, ¿ok? No doctrina fundamental, no quiero que me saque de contexto, pero diferentes puntos de teología. La pluralidad, entendiéndolo, es buena. Dios es un Dios multiforme. Dios no salvó a una sola cultura, sino que salvó a gente de todo pueblo y nación. Formas diferentes. Entiéndame y no me saque de contexto con lo que no estoy diciendo con la nueva ideología de hoy, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pidamos al Señor que su iglesia sea más como Él. Que perdonemos lo que tengamos que perdonar cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, yo también, tengo heridas en el corazón. Heridas en el corazón. Que el Señor nos ayude. Que hoy sea un buen día para pedir a Dios perdón por aquellas cosas que no hayamos hecho bien. Darle gracias a Dios porque su palabra nos redarguye y nos llama al cambio. Y a dar abrazos, por lo menos de forma virtual, a aquellos con los que hemos tenido cierto dolor. ¿Amén? Amén. Amén.